Para responder estas preguntas, tomamos un texto escrito por Karl Marx que se llama Contribución a la crítica de la economía y que data de agosto de 1859. Con respecto a este autor, debemos recordar que Karl Marx, es un alemán, economista, filósofo, sociólogo, periodista, político, por supuesto, de pensamiento comunista. También que era de origen judío, pero aquí lo más importante es que es considerado padre del socialismo científico, padre del comunismo moderno, el marxismo precisamente, que es toda esta personas que siguen sus postulados a nivel político y económico. Uno de sus libros más conocidos, El Manifiesto del Partido Comunista, que publicó junto a Friedrich Engels, y El Capital de Karl Marx. Pero vamos a ver de qué nos habla este texto que se llama Contribución a la crítica de la economía. Es un texto complejo, por cierto, que dice que en la producción social de su vida los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Ojo, ya son relaciones necesarias y no son por voluntad. Se llaman relaciones de producción y corresponden a una determinada fase del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Entre las personas se desarrollan estas relaciones de producción como una fase del desarrollo de las fuerzas productivas. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. Ahí la gran importancia, porque esta es la base sobre la que se erige, sobre la que se cimienta una superestructura política y jurídica en la estructura económica. Y en esta estructura, a esa estructura le corresponden algunas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social. Dependiendo de cómo se produce a nivel material, también esto tiene repercusiones en lo social, en lo político y en lo espiritual, en todos los aspectos de la vida de las personas. Luego dice, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social el que determina su conciencia social. Al llegar a una determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas, estas que estaban por acá, las fuerzas productivas que también se mencionaban acá, materiales, chocan con las relaciones de producción existentes que también estaban allá. O, dicho de otra manera, chocan con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí, pues, estas fuerzas productivas. Y de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción existentes se convierten, cuando nos hablan de relaciones, hablan de esas relaciones. Las relaciones de producción existentes se convierten en trabas del desarrollo de las fuerzas productivas. Entiéndase por fuerzas productivas, entonces, a las personas encargadas precisamente de la producción dentro de una sociedad. Entonces hay unas trabas que se dan en las relaciones de producción y por eso es que se abre la época de revolución social. Es el análisis que hace Karl Marx. Ahora sí, vamos a ver qué nos preguntan. En esta pregunta vamos a buscar una afirmación que se pueda hacer a partir del texto. Del texto anterior se puede afirmar que para el autor vamos a completar. Como esta es una afirmación que tenemos que sacar del texto, pues obviamente vamos a comprender que debe ser fácil
hallar esta afirmación, prácticamente se puede eliminar rápidamente una opción, como la opción A, que dice que la conciencia social solo existe si existen normas políticas y religiosas que permitan la interacción entre los individuos, cuando lo que nos decía el texto es que es el ser social el que determina la conciencia social. El ser social es el que determina la conciencia de los individuos, así que no serán las normas políticas y religiosas. ¿Cómo vamos a descartar la opción C? La conciencia social es determinada por la existencia del ser. Al contrario, no es la conciencia de los hombres la que determina el ser. Es el ser social el que determina la conciencia. Así que no por el hecho de existir ya se tiene conciencia social. ¿Cómo descartamos la opción D? La estructura política y jurídica de una sociedad determina su conciencia moral. En todo el texto no nos hablan de la conciencia moral. Se refieren a la conciencia social del individuo, pero no a la conciencia moral. De manera que la respuesta correcta es la opción B. Y está casi que de manera literal para que nosotros la podamos encontrar. Vamos a buscarla. El ser social, dice, su ser social es el que determina la conciencia de los individuos. ¿Por qué? Porque viene de allá, de la conciencia de los hombres. No es la conciencia de los hombres la que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia de los hombres. Si marcaste la opción B, marcaste la respuesta correcta.